Hola, tercera llamada. Vénganse ya, vamos a platicar con el fotógrafo Pablo Federico. Muy contenta de este live, va a estar bien padre y además es el fotógrafo de el mes de agosto. Hola, 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 ¿qué tal? ya estaba yo avisando que es el fotógrafo del mes de agosto. Órale. Fíjate que es un mes que nunca me ha tocado hacer nada, como que no me llama la atención ese mes tampoco, Ok, pero, pero qué buena onda. siempre hay Hola. una primera vez. Sí, Muy sí. bien, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, pues aquí, sobreviviendo al COVID. Sí, caray, acabas de pasar por ello, ¿verdad? Tuvo duro otra vez. Hola, Emi Plata, y a todos los que vayan uniéndose a la plática de hoy. No voy a saludar a nadie por aquí porque entonces empiezan a aparecer todos los letreritos en la pantalla y tapamos al invitado. Es algo que he ido aprendiendo con la práctica. Entonces solamente los saludamos por acá y ya. Oye, pues bienvenido, mira, ya llevo un ratito haciendo, bueno, lo que va del año 2022, Ujú, sí. haciendo estas entrevistas, ha estado muy divertido. Y bueno, siempre comienzo preguntándole a las personas, pues, ¿qué fue el inicio o qué fue el llamado o cuándo fue que comenzaron a tener el gusto por lo que hacen? En este caso, a ti te preguntaría cómo empezó tu pasión por la fotografía y solo previo a que nos digas eso, quiero decir que me encanta esta presentación que tienes en tu Instagram de que es como tu lugar feliz, ¿no? Que es Ya. Ujú. a donde encuentras la felicidad, porque digo, ay, qué bonito. O sea, justamente creo que esa es la aspiración que podemos tener todos, ¿no? Hacer lo que nos hace felices. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo empezó esto en tu vida. Eh, a ver, la foto, Sí, la foto. este, pues sí, yo estaba devanándome el cerebro, cortándome el cerebro, tratando de entender pues qué era lo mío, ¿no? ¿Qué era lo que iba a hacer en la vida? Ujú, Y eso fue, en realidad empezó pues como a los 12, 13 años, pero ya cuando tuve el tolto enfrente, fue cerca de los 16. Y hacia los 17 pensaba yo que iba a hacer teatro toda mi vida y que, bueno, lo estaba explorando por la parte de la actuación en ese momento también, pero también estaba haciendo diseño de iluminación, por ahí algo de escenografía, en fin. ujú. Y a los 14 años empecé a hacer video con un amigo mío que es músico y él también estaba en el grupo de teatro de la escuela, de la secundaria. Finalmente lo que pasó es que me invitó un día a tomar fotos. Es decir, ya nos llamaba la atención las cámaras, pero no habíamos tenido una cámara real en nuestras manos más que las de video. En aquel momento le apretabas rec y le apretabas rec y tan tan, no había más que hacerle. No tenían diafragma ni obturador ni nada. Hablo de las cámaras caseras, por supuesto. Sí. Y entonces, pues me dijo un día, vente, vamos a tomar un rollo. Y yo dije, wow, es algo que me había llamado muchísimo la atención siempre y sobre todo en blanco y negro. Ujú. Y finalmente fuimos al Club Fotográfico México, tomé un rollo. A los 3 días de haberlo tomado lo revelé y haz de cuenta que yo ya sabía todo lo que me estaban diciendo, cómo se hacía y dónde se hacía. O sea, me sentí como pez en el agua, me sentí en mi lugar y dije, pues esto es lo que tengo que hacer. La historia se resume que a los 3 meses estaba ya estudiando fotografía, ya tenía cuarto oscuro armado, muy precario, pero y muy sin entender qué estaba haciendo. Y eso fue hace 30 años. Y sigo Sí, haciendo foto. qué padre. Oye, pero Sí. a ver, entonces fíjate, esta parte muy artística, ¿no? Dices que estabas como muy clavado también con el teatro y luego ha Ujú. sido interesante cómo pues haces fotografía de escena, ¿no? Haces fotografía escénica. Entonces, ¿cómo se fue hilando esto? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, Bueno, desde el principio, a ver, ¿cómo es esta cosa de que hacías teatro cuando estabas bien chavito? a los 8 años de edad, mi mamá y mi tía
organizaron una compañía teatral familiar infantil. Qué divertido. Pues fíjate que sí lo fue un ratito, luego ya no, en fin, No, todo tiene sus bemoles, ¿no? Pero yo estuve en dos montajes o en tres, no me acuerdo, fueron muy pocos. Y pues lo que pasaba en nuestra época, y te estoy incluyendo, pues es que no existía ni el internet ni las caricaturas duraban 2 horas al día, en fin, había que entretener a los niños. Entonces yo creo que por totalmente. ahí fue que les dio esa cosa de, a mi mamá siempre le llamaron muchísimo las artes en general y hacer manualidades y demás, pero también se encontró con una época en la que pues eso no se hacía y las mujeres tenían que estar en su casa todavía, en fin. eh, Ella era hippie fresa de Coyoacán, este, y mi tía pues era la primera de la familia y era la educada y la que ponía cubiertos para un lado y cubiertos para el otro, ¿no? Entonces usabas un tenedor para el postre y un tenedor para el arroz y un tenedor para la carne y era una cosa muy fea. Eh, entonces era una mancuerna muy extraña, pero en esa misma medida había una retroalimentación, había un círculo virtuoso ahí de, de cómo las costumbres estrictas, por así llamarlas, rompían un poco con la otra parte que tenía mi madre. Y bueno, pues a mí evidentemente me educaron, mi mamá me educó a que hiciera lo que me nacía y lo que me llenaba y lo que me emocionaba. Y un día muy seria me dijo, hijo mío, a mí no me importa que seas un barrendero, pero que seas un barrendero feliz. Y pues que busques ser el mejor barrendero, ¿no? Pensando que el barrendero pues, era la cosa más fea en este planeta. Entonces, pues eso, le hice caso y entonces en esa compañía, después yo pensé que quería hacer teatro formalmente. Estuve en el grupo de la secundaria, en el grupo de la prepa. De hecho, estaba en el grupo de secundaria y participaba en el de la prepa. Y luego cuando estuve en el de la prepa, que fue muy poco tiempo, también participaba en el de la secundaria, que finalmente no participaba siempre como actor, sino pues haciendo la escenografía o buscando, nos vamos a presentar en tal teatro, entonces hay que tener la medida, en fin, pues empapándome de todo eso que es el teatro, que es muchas cosas, ¿no? No es nada más la gente que está parada y a la que le aplauden. Claro. Y eso después me llevó a un grupo que se llamaba Grupo Doble Espacio de Morris Sabariego, Mm, y ahí conocí pues a muchas más personas que la gran mayoría sigue relacionada con el teatro o con la escena en general. ujú. Este, y estando ahí, me invitan a participar en un grupo profesional por primera vez en mi vida. Cuando digo profesional es que ya les pagan. A mí no me Ok. pagaban, pero esa es otra historia que otro día platicaremos más a profundidad. Me pagaban con especie, ¿no? O sea, para hacerlo más corto. Y eh, hubo un viaje al Chamizal. El Chamizal fue un lugar, pues yo diría mítico para muchos, porque hacían un festival de teatro del siglo de oro y pues Exacto. muchos se hacían en español, ¿no? Evidentemente. Sí, sí, Hablo del sí. siglo de oro, del teatro, de la época de oro del teatro español Yo creo que también. todos los de nuestra generación que soñaban con ir al Chamizal, ¿no? Exactamente. Bueno, Y triunfar ahí. claro. Claro, Yo, no, sí, eso es sí algo que yo no era sabía. importante ese festival. ¿Mande? Y eso es algo que yo no sabía y que no entendía. Pero Claro. entonces a mí Ah, este grupo me lleva, pues sí, vamos. o sea, qué bonito. O sea, tú ibas en la inocencia, no sabías que Sí, estabas yendo a un evento súper importante. así es, Ok. así es. Y bueno, además me toca que en ese viaje va Ángel Ancona, nos ponen en el mismo cuarto estratégicamente, porque yo estaba buscando hacer iluminación, y bueno, Mm, pues naturalmente terminé trabajando con él, o para él, y pagué mi escuela de foto o sea, yo dije en un momento, pues ya no quiero hacer teatro, ya el teatro no me interesa, por un sinfín de razones, sobre todo por la parte pues de esta cosa social donde si no eres cuate del otro cuate y te llevas bien con él y además le mandas flores el día de su santo, pues no te incluyen en sus proyectos. ujú. eh, y esas cosas a mí me hacen mucho ruido. Entonces, finalmente dije, ya no quiero hacer teatro, mejor voy a hacer foto y ahí lo hago yo solo y no tengo que estar dependiendo de nadie.
Eh, entonces empecé a hacer fotos de teatro porque estaba pagando la escuela de foto con diseños de iluminación, pues de teatro y de conciertos y demás. Entonces mi tiempo se dividía entre ir a la escuela de foto y hacer el trabajo del diseño de iluminación y pues era el lugar donde tenía que tomar fotos. Además que, pues como tenía ya tantos años haciendo teatro, pues naturalmente iba a tomar fotos de teatro. Yo no Ahora, entendía en ese... Sí, dime. no, aguántame tantito porque ya dijiste un montón de cosas bien interesantes y quiero ir desglosando. Ok. Lo primero es, qué bonito consejo te dio tu mamá. Yo creo que eso deberíamos decírnoslo y decírselo a todo el mundo, ¿no? Haz lo que quieras hacer. Ahora sí que yo escuché hace poco a alguien decir, ama lo que haces y haz lo que amas, ¿no? Es eso, ¿no? Es la fórmula, Sí, ¿verdad? sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, pero particularmente me conmueve, pues que una mamá lo diga, sobre todo en el contexto en el que estábamos hablando, pues De que los ochentas. no es lo normal, ¿no? No, o sea, no es lo Ujú. que las mamás solían decirle a los hijos, y menos varones, pues además, ¿no? Con toda la Uy, consigna que hay de que tienes que ser proveedor y todas los esas chicos no lloran, solo deben tarugadas. pelear y todas Exacto, esas entonces pendejadas. me inspira mucho que hayas tenido una mamá tan sabia, oye, qué padre. Bueno, eso no lo podía dejar pasar, lo tenía que decir, que creo que es muy importante. Y luego, por otro lado, o sea, lo que yo veo en común, digo, habiendo hecho teatro yo también y todo esto, es que finalmente hay como o sea, yo creo que tu ojo se entrenó a ciertas cosas, ¿no crees? O sea, como que, como que en esta magia que sucede en el teatro, a nivel visual, ¿no? De las luces, de la iluminación, que es súper importante. Yo creo que también por eso, como fotógrafo, para ti la luz es como un lenguaje en sí mismo, ¿no? Ujú, ¿Verdad? ujú, ujú. Ya nos platicarás de eso un poquito más, pero sí veo como esta línea que me parece hasta cierto punto muy lógica, pues, ¿no? O sea, en cuanto a qué se entrenó tu mirada y luego cómo lo puedes traducir eso en tus fotografías, ¿no? Yo en lo que he visto de tus fotos, pues sí veo que la iluminación es un factor súper importante y que sí hay un cierto, vamos a llamarle dramatismo, en el sentido no de drama, sino De tragedia, sino de... de que se cuenta algo, Ujú. de que narran algo, ¿no? Ya, ajá. Exacto. Bueno, pues mira, ahí me hiciste recordar que el recuerdo más vívido que tengo de mí antes de que naciera mi hermano, o sea, yo todavía siendo un bebecito, era un bebesote, pesaba 5 kilos al año casi. O sea, mi mamá no dice que cuenta que en algún momento me iba cargando, cruzando la calle y de plano se tuvo que detener a mitad de la calle porque, pues bueno. Y ahí cabe marcar que no existían las carriolas, no eran tan famosas como ahora, ¿no? Bueno, el recuerdo que tengo es de estar en mi cuarto, o lo que era mi cuarto, en una alfombra azul, pues no diría rape ni eléctrico, pero por ahí algo, un chiclamino, quién sabe qué setentero, este, y jugar, estar yo acostado boca abajo y ver la luz y el polvo que viajaba en esa luz en ese cuarto. O sea, mis recuerdos en realidad son visuales, no son Exacto, emotivos, ¿no? Bueno, o sea, hay una emoción añadida a esa imagen, pero no parten de la emoción, sino parten de lo visual. de lo visual. Y Y algo que me llamaba muchísimo la atención del cine y del teatro y de la televisión es esta cosa o este poder enorme de narrar una historia en muchos niveles, más allá incluso que la literatura, o eso me parecía cuando era joven, este, porque además pues el cine lo puedes acompañar con música y lo puedes acompañar con movimiento y en fin hay una serie de elementos que nos Sí, pueden sí, llevar ahí, que no están peleados unos con el otro ni nada, ¿no? Nada más son to- lenguajes diferentes. totalmente. Le hago mención porque mucho de lo que yo consumí de niño fueron películas mexicanas y películas inglesas en blanco y negro. Y Mm. una de las razones era que el único canal que estaba
disponible 24 horas en mi casa era un canal de películas mexicanas, porque como señal de las antenas no llegaba, pues forzosamente teníamos que tener televisión de paga y en aquel momento lo único que había era cablevisión y el canal que tenía 24 horas cuando yo estaba en las madrugadas despierto en mis loqueras estas, pues lo que hacía era escurrirme a ver eso. Bueno, no sé por qué llegué ahí, pero Por pues lo de bueno. la, por aquello de la iluminación, por aquello de Ah, las ya, ya, ya. imágenes, lo blanco y Que, negro, que es una exactamente. influencia importante para ti, ¿no? Definitivamente. Y Ujú, claro, yo me quedo prendado de estas películas en blanco y negro, donde ujú. aparentemente no pasa nada, pero pasan un montonal de cosas en una imagen. La ¿Cómo cámara no? no se mueve, no se desplaza, como se desplaza hoy en día, porque además pues, las cámaras pesaban, no sé, 80 kilos, ¿no? La pura cámara, y eso necesitaba otro tipo, bueno, un soporte de otros 80 kilos. Entonces, tener una grúa, pues necesitabas una grúa hidráulica que además pues la tecnología no permitía, entonces eran unos mamotretos enormes, carísimos, que nadie tenía, que eran un dinero. En fin, entonces, bueno, pues vi Pedro Infante y vi Hitchcock, ¿no? O sea, pasé por todos esos lados Claro, y claro. vi a Clavillazo Y esta y fotografía seguramente, pues, o sea, pues sí, icónica, ¿no? Del cine mexicano de de ese momento del gloria del cine mexicano, ajá, ajá. Y que luego, sí, a nivel de fotografía es increíble, ¿no? pues vivía mi familia muy cerca de los estudios Churubusco. Ok. Y entonces desfilaban de pronto personas batidas con un betún verde, ¿no? Y les llamaban los marcianos, y ahí vienen los marcianos del estudio, ¿no? ¿Y qué era eso? Pues resulta que eso ya lo entiendo cuando estudio fotografía, Ajá, que la película que utilizaban en el cine en ese momento, la blanco y negro, estoy hablando, ajá, no tenía sensibilidad a todos los colores como la que sucedió cuando yo estudié foto. ajá, Entonces, para que las personas se vieran más claras, se ajá. maquillaban con un maquillaje verde, Ay, que en qué realidad curioso, no tenía pues idea de eso. no era un maquillaje, era un betún para zapatos que alguien adaptó y entonces, bueno, o sea, el maquillaje como lo conocemos hoy en día, pues no tiene nada que ver con lo que pasaba en aquel momento. Pero entonces este betún o grasa se, pues se pegaba a la piel, Wow, o sea, te quedabas con él 2 días, ¿no? Entonces de ahí. En qué fin, chistoso, no tenía idea de eso. pues yo creo que mucho de mi influencia, como decías, de la imagen y del blanco y negro, Ujú. tiene que ver con eso, con... Ahora ya entiendo que también se parece al cine hollywoodense de la época, pero yo cuando empecé a hacer fotos lo que estaba haciendo era replicar lo que había visto en aquellas películas con esas iluminaciones y con esa luz dura, con esa falta de pericia con la luz, porque en realidad pues Hitchcock no sabía iluminar, por ejemplo, ¿no? En Hitchcock serio. aprendió a iluminar. Bueno, Hitchcock no sabía nada de cine. Empezó a hacer cine casi por obra y gracia del Espíritu Santo. Y, Ay, no, así, y ¿cómo se dice? Elabora. Elabora ese chisme. bueno, Cuéntanos bien el chisme de re- Hitchcock. pues bien no me acuerdo por qué él no había pensado hacer cine. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando él se tiraban sus escenas, o sea, se filmaba su película, se grababa su Ujú, película, ujú, él estaba dormido, porque él ya había hecho un guión escrito, pues, o el guión de texto, ajá. ¿cómo le llaman? Bueno, El el guión de texto. storyboard o... No, y luego está el storyboard, que es el guión Ok, técnico propiamente, donde se dice qué va a pasar en cada escena, por dónde está la toma, dónde la termina la toma. toma, Sí. si se desplaza la cámara, si no se desplaza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde va a estar la luz? Sí. Bueno, entonces, para cuando se filma la película, pues él ya la había escrito, ya la había ensayado, ya la había platicado. Entonces, esta cosa de van a poner las cosas, sí, quién sabe qué, no sé qué. Entonces, hay varias fotos donde él está dormido en el set, pues porque no hay nada que hacer, o sea, ya está todo hecho y todo dicho. Bueno, Hitchcock trató la imagen, cuando se encontró con la imagen de cine, con que no había un lenguaje claro, no había un lenguaje escrito, no había literatura suficiente en el mundo como para explicarse a él mismo cómo iluminar una escena.
Ujú, Entonces hay una escena de un ejercicio que tiene donde hay un vaso de leche en medio de la mesa y el vaso está envenenado. Bueno, la leche está envenenada. ujú, Entonces, bueno, como maestro del suspenso y del terror ujú, psicológico, ujú. eh, mm, trata de averiguar cómo hacerle llamar la atención al espectador hacia el vaso. En una Ujú, imagen donde la cámara no se puede mover, porque ya lo expliqué, pues ujú. hay una técnica Sí, ahí sí, que sí, no, carísima. sí. Y entonces, pues las lámparas que se usaban en ese momento son lámparas de 5400 Kelvin y son de 5000 watts. Y entonces, Ajá, si eso te lo pones a 2 metros de ti, te ajá. quema. O sea, te quema de como si te quemaras con el sol, así, y te quema por Ok. dentro. Es una madre enorme de luz, y es peligrosísima, y entonces están muy lejos, y son los Fresneles, y bueno, en fin, el caso es que no los puedes acercar como para iluminar el vasito. Entonces Ajá. discurrió en su poco lenguaje visual meterle un foco al vaso. Y entonces, al final de su carrera, ya cuando hacían el programa de Hitchcock, que él no dirigía, por cierto, él nada más salía como invitado, como hostes, pues como, ay, Sí, ¿cómo se como llama? anfitrión, como anfitrión. Anfitrión del programa. Este, bueno, decía que si tú quieres que algo se vea, que el espectador entienda algo de tu imagen, lo tienes que iluminar. Y bueno, el teatro tiene esta gracia. El teatro Ujú. tiene ese rollo también, ¿no? Donde depende de dónde pongas la lámpara, y si la pones adelante, si la pones atrás, si al actor le permites ver al público o no le permites ver al público, si el actor sabe dónde termina el escenario, porque también hay iluminadores que se les olvida eso y entonces pues luego se andan cayendo. Este, pues todas esas cosas hablan, ¿no? Todas esas cosas le mandan un mensaje al público. Todas Claro. esos detallitos le hacen entender al espectador que sí y que no. Qué está sucediendo. Y un poco los espectadores lo tomamos por sentado y entonces lo dejamos pasar, ¿no? Bueno, pues No, pero eso es hay toda una cuestión de signos, ¿no? De signos y símbolos. significantes, pues ahora sí que de semiótica. Sí, 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 sí. Ujú. Y de semántica. Y trasladas eso entonces a tu quehacer de fotografía. Sí, o sea, yo no hice la relación entre lo que había vivido de niño y mi pasar por el teatro, porque Ujú, pues parecían cosas inconexas, y menos lo de ver películas, hasta que luego me encontré con un director de teatro que se llama Chucho Díaz, que es un clown maravilloso, y nos sentamos a platicar un día, y así fue como nos hicimos amigos, de hecho, y ujú. entonces yo le decía, por alguna razón terminamos hablando de películas de cine mexicano, incluidos los de no se llaman Los Miserables, ¿cómo se llama este argentino que pasó por aquí y luego se quedó aquí? Bueno, se me fue el nombre. Este, Yo, y terminamos hablando de cine mexicano y entonces yo le decía, mira, una película donde están adentro de una sala, en una fiesta, y no pueden salir. Claro, en esa película sale esta Silvia Pinal, por ejemplo, ¿no? hablas de Este, la de Luis Buñuel, de, Luis Buñuel, ese era el del, nombre que estaba buscando. del ángel exterminador, Del ¿no? Ángel Sí, es esa, Exterminador. ¿no? Sí, 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 es esa, es Es esa. ese. Entonces yo le decía, esta película donde pasa esto, y él me decía, se llama tal, y los actores son tal y tal y tal, y es de tal año. Yo no sabía ni un carajo de quién, cuándo, cómo, ni nada, porque yo le ponía y yo veía eso, y jamás me fijaba ni siquiera en los créditos, pues, ¿no? Ok. Entonces, este, yo empecé a hacer esa relación como 3 o 4 años después de que salí de la escuela de foto, porque además en mi afán de ya no quiero hacer teatro, pues estaba un poco negado a abrirme a nuevas cosas con el teatro, nada más lo estaba utilizando como un proveedor de recursos. Y a mí lo que me interesaba pues era hacer fotografía en blanco y negro, en película Ujú, y retrato. Así, ujú. ese era mi Tal medio. cual. Y hacia eso lo que quería, mira, ya que estamos en eso, pues este es mi primer libro autopublicado, Mm, se llama Blanco, y ujú. justo, pues lo que tiene son retratos muy Ya. simples en blanco y negro, Sí. ¿no?
Eso Sí, sí, sí. fue hace 30 años que yo decía, lo que quiero hacer son libros en película, blanco y negro. Bueno, ahora lo hice en digital y ya está. No, y que de hecho, bueno, la gente puede ver tus fotografías en tu página, ¿no? En tu Sí, página web. pablofederico.art, de arte, art, pablofederico.art. Ahí Sí, pueden ver. sí, Sí. Y bueno, en el Instagram y en el Facebook sí, sí, también. sí. Oye, pero a ver, entonces platícame, ok, esos son como los orígenes y como lo que te empieza a llamar, digamos, ¿ha sido tu pasión todo el tiempo o ha ido cambiando tus objetivos artísticos, digamos? A ver, O tu lenguaje, sí, exacto, tu lenguaje ha ido pues yo esperaría cambiando. que mi lenguaje fuera evolucionando, no Ajá, cambiando. ok, ok. Eh, he O navegado sea, por muchos lados, porque además yo sí. estudié foto para hacer foto, no para hacer foto de retrato, o para hacer foto de arquitectura, o para hacer foto de teatro nada más. Es un A poco ver, perdón, explícame la diferencia. ahí voy, Ujú, es un poco lo que le pasa al médico, ¿no? Que tú vas con el médico general y nunca le preguntas, oiga, ¿y usted de qué tipo de medicina hace, no? ujú. ¿Sí me explico? Lo digo porque hay muchos fotógrafos que no hacen bodas o muchos fotógrafos que no Ah, hacen teatro. ya. Entonces, bueno, la diferencia es que la fotografía de teatro pues se hace en el teatro y para el teatro y con el teatro. Y Y pretende eso sigues hablar. haciendo hasta la fecha. Eso continúe haciendo porque lo dejé un rato. Ok, Luego, por ahí en el camino, empecé a hacer fotografía de obra de construcción, o sea, procesos constructivos, de obra negra, de cemento y varillas y demás cosas. Entonces, dejé un poco la foto de teatro. Luego me pasó que alguien estaba revisando mis fotos de construcción y me dijo, ¿qué teatrales son tus obras de construcción? ¿No? pues sí. O qué dramáticas, como decías. Eh, la fotografía de arquitectura, pues pretende que veamos el espacio arquitectónico o cómo la arquitectura se desarrolla en el ambiente en el que está, o cuál es la pretensión de diseño, en fin, los materiales, etcétera, etcétera, diferente al de proceso constructivo, que pretende hablar pues del proceso constructivo, o sea, desde que no hay nada hasta que termina ahí un edificio o una cueva o un museo, en fin, Ujú. ¿no? Entonces, pues esas son como básicamente las diferencias. Y hay fotógrafos que se especializan por uso, costumbre o por necedad en una sola cosa. Y en efecto es muy difícil hacer retrato y también hacer teatro y también hacer arquitectura y también hacer construcción y también hacer producto y también hacer fotografía de comida. Y pues la verdad es que no todos pueden. Y yo creo que yo tampoco puedo todo, pero yo le entro a todo, ¿no? O Ujú, sea, no lo estoy haciendo desde el punto de vista de voy a ver si puedo, sino mientras lo hago, a lo mejor y me sale bien. ujú. Perdón, por aquí vivo la abeja. Ah, Este, pensé que nos ibas a enseñar algo. y bueno, pues entonces en el camino, justo cuando cuando tuve una hija, pues la vida ya se dejó de tratar de lo mío y se empezó a tratar de darle de comer porque tiene la maldita costumbre de comer 3 veces al día. Y Claro. Y entonces, y de ir a la estudiar y esas escuela, y cosas. de Sí, sí, sí. cambio de pañales, y el médico, y son muy caros los niños, ¿no? Ujú. Muy caros. Entonces, pues nada, o sea, no lo digo con dolo, pero empecé a buscar cosas que me dejaran dinero, no cosas Claro. que me satisfacieran desde el punto de vista personal, sino sí cubría una necesidad personal, o una pretensión personal, pero estaba buscando pues, que me pagaran. Entonces, en Claro. eso se modificó. Ese tránsito me duró pues unos 16 años más o menos. Y en ese tránsito además pasamos de película a digital. Y Ándale. entonces eso también hizo que cambiara muchas cosas. Yo me tardé mucho tiempo en adoptar o en decidirme a voy a hacer digital por siempre. Y me tardé como 10 años. Perdón que te interrumpa, eso he notado que les cuesta trabajillo, ¿verdad? A los a los fotógrafos como tú que comenzaron en lo analógico, o sea, ya van varios que entrevisto, que sí veo que todos mencionan, ahora sí que el trauma de pasar de lo analógico a lo A lo digital, digital. o sea, sí resultó como complicadón, ¿verdad? Sí. Más, perdón, más allá de yo ofrecerle una resistencia,
es que no tenía dinero suficiente para comprarme una cámara que me diera un resultado por lo menos parecido a lo que la película me daba, y entonces tuve que Ujú. reaprender. Y Ah, pasé de una cámara de 6 megapíxeles que tenía una pantalla de apenas media pulgada, yo creo, haciendo teatro, que no se veía para nada en el teatro. ajá, Ahora pues tengo una cámara que cuando disparo ni ruido hace, ¿no? claro, Entonces, si a mí me hubieses dado esa cámara que tengo hoy, en aquel momento, o sea, si de la película me hubieras dado la cámara que tengo hoy en día, pues no hubiera tenido ningún problema. Pero claro, hubo un paso tecnológico muy largo y que el mercado estaba exigiendo ya digital, cuando todavía no, las cámaras digitales buenas costaban claro. un dineral. Estamos hablando de más o menos el 2000, 1999 por ahí, 2000, y la Ujú. cámara a mí me costó 20,000 pesos de aquel entonces, y era una cámara de las más bajitas. La cámara que debía haber comprado, que era una Ajá. Nikon D200, costaba 120,000 pesos. Dioses, ¿no? O sea, pues 6 veces más. Bueno, Ujú. 5 veces más. Entonces, pues no, Sí, no, no me alcanzaba, no podía, y además tenía una hija. claro, Entonces, pues eso, o sea, ese cambio de la tecnología también me hizo modificar, el nacimiento de mi hija me hizo modificar. Y claro, pues un poco en la cosa de ser resiliente, pues yo también le entraba al torito siempre, ¿no? claro. Este, entonces, creo que ahora con este libro, justo un poco lo que hago es retomar qué era lo que yo hacía con película y decir, deja de andarle poniendo filtros y usando Photoshop a lo loco, que es como lo que se pide en algún momento, y ponte a hacer foto, ¿no? Mm. A construir, a tener Mm. un acto fotográfico, no a hacer clic. A ver, háblanos un poquito de cómo es eso de un acto fotográfico. Bueno, pues como el acto sexual, hay dos partes, y en ese lugar suceden cosas, como el acto escénico también suceden cosas. Hay un proceso desde un principio, una presentación, un intermedio, hasta un éxtasis o un desenlace. Éxtasis dije, no, pero no era éxtasis, era, no era Clímax. esa clímax, clímax. Ajá. Y bueno, y un desenlace y un final, y entonces haces tan y aplaudes, ¿no? Y dices, me la pasé bien. O sea, es un proceso de vida, es un suceso vivido, vivido y vivido, vivencial. El acto de hacer clic o el proceso de hacer clic, pues es nada más apretar un botón. Y bueno, lo voy a decir como es, ¿no? La gente te dice, pues ¿por qué me estás cobrando una foto si nada más es apretar un botón? Ujú. Y bueno, para apretar ese botón hay que mover otros tantos más botones. Y el más importante es Mm. donde yo ya entiendo el teatro, donde ya entiendo la obra, donde entiendo el tiempo, donde entiendo la cadencia, donde entiendo más o menos la estética visual, hablando del teatro, ¿no? Por Ujú, ejemplo. ujú. Y entonces ya sé dónde apretar ese triste botón, sin Ujú. contar cuánto cuesta el equipo, cómo me tengo que preparar, cómo tengo que hacer. Lo voy a contraponer con hacer fotos de obra negra o de obra de construcción, donde me dijo la empresa, oye, necesitamos un fotógrafo. ¿Qué quieren? Nah, no sabemos, averigua. Y entonces en ese proceso yo también fui encontrando que sí les funciona y que no les funciona, porque en mi familia ha habido muchos ingenieros y sí Ajá. sabía yo qué es llevar una bitácora de obra y qué es llevar el registro visual. Pues de ahí está la dovela y ahora ya no está la dovela porque se cayó porque aquí estuvo mal y aquí estuvo no sé qué. Eso es hacer un proceso, un registro de proceso Mm. arquitectónico. De construcción. Y junto con eso, pues ir aprendiendo los tiempos de cada lugar. Es decir, no es lo mismo una obra en Puebla, hablando del Museo Barroco, por ejemplo, Ajá. con toda esta onda de el diseño del Sí, japonés y sí, todas sí, las sí, sí, tras sí. y toda la faramaya que había alrededor, Sí. contra el aeropuerto nuevo, que luego ya no fue aeropuerto y ahora es un charco, contra el tren que va de Toluca, bueno, de Metepec a la Ciudad de México. Son obras que tienen diferentes ritmos, diferentes pasos,
si el director de la obra es mexicano, si el director de la obra es español, si los obreros son de Mérida, si los obreros son de Jalisco, si la obra es en Sinaloa, en fin, todas esas cosas, pues también hay que entenderlas. Entonces, tengo que saber un poquito de ingeniería, un mucho de dónde no pararme y de dónde no agarrarme porque me puedo hacer mucho daño, Mm, claro. dónde no meterme en medio de la obra y molestarle al obrero o a la máquina que viene atrás que me puede atropellar, algo de primeros auxilios y algo de supervivencia, porque de pronto bueno, ahora ya no, pero estaba en el cerro, en Durango, en la sierra de Durango, pues donde hay narcotraficantes y hay una serie de cosas, de peligros, no nada más los narcotraficantes, Sí, hasta que me puedo caer por un barranco y si grito y grito y grito, no me va a oír ni el diablo porque estoy ahí solo. En fin, tengo que saber un poquito de todo eso, como también cuando hago foto de teatro, pues tengo que saber un poquito de teatro, claro, como también tengo que saber un poquito de retrato y de cómo tratar a la gente para que haga lo que yo quiero que haga o lo que creo que debe de hacer para que se vea un retrato honesto. En fin, es claro. un, es una madeja de muchas mil cosas pues eso. Es que fíjate que te voy oyendo y me fascina porque lo que siento conforme te voy escuchando Sí. es que hay una parte tuya muy, muy, muy racional, muy ingenieril. Ahora, justo que decías que hay ingenieros en tu familia, como Ujú. que sí puedo ver una mente muy, muy, de lo que Estructurada. significa una mente de ingeniero, ¿no? Que es Ujú, cómo funcionan las cosas, o sea, es esta mente que dice, ¿cómo funcionan las cosas? ujú. Este, junto con esta otra parte artística del corazón, esto que te dijo tu mamá, oye, ahora sí que sigue tu felicidad, ¿no? Entonces, como este balance, ¿verdad? Te veo como que has estado, siento yo, como como equilibrista, ¿no? Entre ser práctico y hay una hija que mantener y hay que vivir y hay que sacar lana y hay que hacer esto y también cómo te puede fascinar, puedes entrarle a cualquier cosa que tenga que ver con la fotografía porque siempre encuentras esta motivación de la curiosidad de cómo funciona esto y qué tengo que aprender acá, junto, o sea, el equilibrista que está con esa parte y la parte, pues, emotiva, de corazón, creativa, etcétera, ¿no? O sea, como que así te veo. Ya, sí, sí. O sea, soy práctico, Sí. pero mira, lo voy a poner así, y eso creo que lo aprendí en el teatro, Ujú. y bueno, con unos maestros de vida y de teatro, Sí, sí. donde ahí está la luz, ahí está la tercera llamada, ahí Sí. está el vestuario, ahí está pues todo lo que está alrededor, ¿no? Y luego pues tú eres el que sales y das la cara como actor. Pues ahora Ujú. diviértete. Deja que pasen cosas. Exacto. Vive lo que está sucediendo. O sea, Claro. si hay un asesinato, no le entres hasta allá, porque no se trata de eso. O Ujú. si sientes un gran dolor, pues sí tienes que actuar a que tienes el dolor, porque si te clavas en la historia donde sientes el dolor, pues llega un momento donde te vuelves loquito, ¿no? Más de lo que ya. Eso te empuja, te puede empujar. En fin, un poco es como esta cosa donde sí tienes el control de Ujú. algo que sabes que no tienes el control, Ujú. 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 ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. pues ahí está todo puesto y eso hago con la foto también. Ahí está todo puesto. Ahora vamos a ver qué chingos pasa. Deja que pasen cosas, ¿no? Así. O Claro. sea, yo ya sé que quiero que estés triste, pero ¿estás triste? ¿Realmente estás triste? ¿Quieres estar contento? Pues entonces vamos a que estés contento, ¿no? Por cierto, he estado viendo que salen ahí letreritos que nos saludan. Hola a todos. Sí. No, es que les digo que no quiero, no, o sea, perdón, porque siento bien feo Claro. de no contestar. Antes sí contestaba, pero se empieza a tapar tu cara con los Sí, mensajes. Y sí, no, no te preocupes. prefiero que vean tu cara. Pero gente que saluda, hola. Hola. Sí. Ajá. Pues eso, y aprendí a ser estructurado porque desde me quedé solo, Ujú, desamparado y demás desde muy chico. Además que mis papás, pues a los 8 años de edad me subían al camión, me daban la mano de mi hermano, que tenía 6, ujú, y señor, se bajan en la calle tal.
y ya saben, niños, ahí caminan 5 cuadras, y ahí está la No, escuela. Y cuando salgan de la escuela, pues caminan a casa de su abuela y ahí nos no vemos en la noche. friegues. ¿De verdad? Sí, sí, de Qué verdad. fuerte, Pablo. Entonces, pues bueno, está de más decirlo, pero lo voy a decir. Mucho tiempo yo tuve una sensación de abandono enorme, porque Claro. muchas cosas las hice solo. Y pues en las escuelas de pronto estaba el festival y pues yo había ensayado en el festival, ya había brincado y había hecho y no sé qué, y no estaba nadie. Mm. Y entonces yo veía a los otros niños y estaba pues la mamá, la abuelita, el tío, el primo, y todos aplaudían y todos estaban muy contentos porque el niño que ni sabía bailar, ahí estaba, ¿no? Y le aplaudían. Y yo que sí sabía bailar, este, pues no había nadie. Sí, sí, o sea, lo estoy diciendo como, creo que forma parte eso, en realidad, de una mente estructurada, a razón de que llegó un momento en mi vida muy temprana en la que yo En que te sabía que si tienes que no hacer, hacía ciertas cosas, pues no iba a comer. exacto, te tienes que hacer Así. cargo. Ujú, Hay una parte de ti que dice, me tengo que hacer cargo, porque si no, nadie más. exacto, Claro. exacto, Ese es el exacto. regalo, pues, detrás de la herida, diríamos en términos Sí, de psicoterapia, que este es un sí. perfil de psicoterapia, aunque usted no lo cree. Pero No, si de bueno, aquí me haces el perfil y me dices, necesitas terapia y te veo el martes y te va a no, no, costar no, tanto. no. Ay, No, 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 pero diríamos que sí, detrás de las heridas siempre hay regalos, ¿no? Y entonces, ese es el regalo, pues también te hiciste una persona estructurada, pero fíjate que también me llama la atención esto de que, pues yo siempre he dicho, bueno, yo, y no es que lo diga yo, lo, lo dijo el maestro Héctor Azar y lo dice mucha gente. ujú, O sea, el teatro es un arte de comunidad, ¿no? Es un arte de claro, comunión, o sea, como claro. que sucede gracias al esfuerzo de muchas personas en conjunto, y Sí, porque existe un público, porque sin público no hay teatro, en fin, o sea, hay comunidad, ¿no? Pero fíjate, me identifico un chorro contigo también en la parte en la que dices, ay, sí hay comunidad, pero luego, Dios mío, con la comunidad, prefiero hacer algo yo sola, sí. ¿no? Entonces, bueno, nada más lo menciono porque se me hace bien interesante que igual otra vez veo el equilibrista, ¿no? Porque está la parte, pues sí, fascinante de lo que es el hecho teatral en ese sentido de cuántos factores se necesitan para que suceda ese milagro de la escena de pronto. Pero también qué rico es no tener que depender de nada de eso y agarrar tu cámara y fotografiar lo que se te venga en gana, ¿no? Te tengo una mala noticia. ¿No existe eso? ¿Es No mentira? existe. Yo creía, pero no estaba bien menso y no. Ah, no, a ver, cuéntame de eso. Se requiere menos, pero también se Pero se requiere más requiere. del fotógrafo. Y Ok. se requiere, claro, sí. O sea, sí podría irme yo en la vida a tomar paisajes y no necesitar de nadie más, pero en realidad necesito pues un transporte de mi casa a donde voy, ¿no? Pasando por el avión y por todas esas cosas. Y si yo no tengo a alguien que me ayude a hacer eso, entonces yo tengo que ir y comprar mi boleto. Y así se va haciendo la madeja muy grande. Y entonces cuando tienes a alguien, bueno, yo empecé a hacer la fotografía y el video de obra solo. Y después me di cuenta pues que necesitaba a alguien así de absurdo. Tengo el equipo puesto ahí al lado, yo me acabo de bajar de un avión o de un camión y entonces tengo que ir a rentar un carro. Pues, ¿quién me lo cuida? Y voy a entrar con todas las maletas y con los 40, 50 kilos de equipo que traigo. Pues si hago eso, sí, está padrísimo, pero entonces al otro día que tengo que ir a la obra yo estoy molido. Molido, claro. Entonces, bueno, así desde el simple hecho de un asistente o de un ayudante que te cuide el equipo mientras vas y haces otro proceso, hasta que ese mismo ayudante te ayude a tomar fotos, pues, ¿no? Ujú. O que sea un aprendiz, pues finalmente. En fin. Bueno, me encanta lo que dices porque esto va cerrando el círculo a que finalmente, pues sí, así somos los mamíferos, somos seres de manada. Necesitamos unos de otros, nos guste o no. Sí, 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 sí. Y al final de cuentas, aunque parezca que es un oficio solitario, siempre hay una comunicación con la modelo, con lo que está pasando allá, con gente que Sí, te de rodea. hecho, si no tienes comunicación con lo que le estás tomando fotos, sea persona o sea un objeto, pues no Ajá, pasa nada, no hay un acto. exacto.
Esto que ¿no? decías del acto, claro. Ajá. O sea, lo que hay es pues una gran masturbación, perdón, ¿no? O sea, sí, sí, Exacto. se vuelven fotos de Andy Warhol, ¿no? Que pues es Como un medio poco. vacío, como medio mecánico, medio vacío, Sí, medio... claro, que él, bueno, él toma esa parte vacía del arte que se consume por, por, por el consumismo, Ujú. este, y lo hace propio y bueno, en fin, hace unas cosas maravillosas. Pero justo eso es lo que le pasa, ¿no? O sea, su obra, su arte está basado en la reproducción y en la masificación y en el vacío y en la gran masturbación de lo tengo, soy, ¿no? Sí, bueno, y ahorita que dices esto, pues también hablar de esta parte en la que me imagino que cuando tú muestras una fotografía al público, pues estás esperando tener este ciclo de comunicación completo, Mm, ¿no? Es decir, tú estás comunicando algo y ya quién sabe qué es lo que la ah, persona que ve tu foto va a leer ahí, pero algo leerá y es ajá. parte del proceso de comunicación, ¿no? Sí, bueno, y es muy complejo porque es igual que hablar ante personas, ante público, pues, ¿no? O sea, Ujú. tú crees que estás hablando del carrito que te regalaron cuando eres niño y en realidad estás hablando de tu sensación de abandono. ¿Mm? Esa cosa donde Sí. crees que dices una cosa pero estás diciendo otra y la gente puede leer otra. Y si te conocen, pues ya valió gorro porque entonces leen más cosas, ¿no? Que tú no necesariamente eres capaz de leer. No, Sí, pero totalmente. sí, mi pretensión es esa, perdón, que es enviar un mensaje, que ese mensaje puede ser, qué bonito se ve aquello, ¿eh? O sea, tampoco quisiera yo vivir en la profundidad de la adolescencia y en el azote de la adolescencia, pero no. A veces es, mira qué bonito está el paisaje. Yo creo que yo personalmente creo que uno hace las cosas y del otro lado suceden cosas, pero no tenemos absolutamente como que ninguna injerencia en qué va a pasar en el otro. Nunca, en ninguna situación, ¿no? Este, de hecho, o sea, por ejemplo, hablando de la parte de la psicoterapia que yo hago, es bien interesante que muchísimas veces te das cuenta que las personas hay que hacer como una especie de traducción de lo que están tratando de decirse, ¿no? Cuando veo parejas, por ejemplo, lo que una de las partes de la pareja quiere decir, Mm, no necesariamente es lo que la otra parte entiende. O sea, y yo de repente siento que como terapeuta de parejas, soy como traductora simultánea, así ajá, de lo ajá, que él quiere decir. ajá, exacto, Porque exacto. no, o sea, ¿a dónde te llevan las cosas? ¿A dónde te lleva una imagen, una palabra, una sensación, un recuerdo, tantas cosas, ¿no? Es como, somos muy complejos. Pues sí, porque además justo también tiene que ver con tu bagaje personal, ¿no? Totalmente, es con ¿Qué lo que tiene viviste, que qué no ver con tu viviste? Que, propia claro, historia, sí, ¿qué has leído, qué no has leído? ¿Qué exacto, película viste? Si exacto, cuando ves gatitos te conmueven o no te conmueven, en fin. exacto. A lo mejor tienes ahí un Ujú. trauma horrible con gatitos, por muy tiernos que estén. Sí, sí, Pues sí, muy sí. bien. Oye, no lo puedo creer, pero ya se nos acabó el tiempo. Ah, sí, órale. ¿Sí, tú Pues qué crees? gachos, qué gachos. Sí, caray, Yo cuando se digo que está sí, bueno mejor. yo digo que si alguien quiere más, que lo diga y le eche ahí unas moneditas. Ah, no, aquí no se echan moneditas, ¿no? Estaría bueno que echaran moneditas. Oye, pues nada más quiero invitar a la gente, bueno, quiero agradecerte No, gracias a ti. que por la entrevista, pero también por la colaboración de las 4 fotografías. Ahora sí que, Con de mucho gusto. verdad, personas. Pablo es el fotógrafo de agosto. No, bueno, ha sido un ejercicio muy interesante y bonito de hacer. Llevo, pues sí, igual todo lo que va del año invitando a fotógrafos y Que está fotógrafas. bien padre, sí, Está bien padre, está muy bonito el sí. ejercicio, ¿no? Lo que sucede es que ustedes me hacen favor de compartir 4 fotografías y yo en este juego de proyección le pongo una palabra. Justo esa es la sorpresa, Pablo. Ya siempre les digo, es sorpresa. Yo no les digo a los fotógrafos qué ni nada, sino que ellos me dan sus fotografías y luego van apareciendo cada lunes
con una palabra que fue lo que me inspiró a mí y un rollito ahí, porque siempre trato de ligarlo, como que el lema de mi página es arte, ciencia y espiritualidad para el desarrollo de las personas. Entonces yo trato de ligar cosas, ¿no? De esta manera. Igual que tú, me gusta como eh, abrevar de muchas fuentes y de muchas cosas que parece que no tienen conexión, pero que sí la tienen, ¿no? Entonces, Ujú. acá me identifico mucho con esto y disfruté mucho la plática porque Yo también. puedo ver esta parte, pues, ¿no? De que jalas de muchos lados y tejes desde muchos ángulos y con tus dos hemisferios cerebrales. ¿Será? Sí, Mira, después del COVID, porque sí es cierto que la primera vez tuve lagunas mentales y de pronto las palabras se me olvidaban así por ah, completo, yo sé, yo tuve TDA, ¿no? ¿eh? O sea, sí, de verdad, ajá, sí, sí, Pues sí bueno. pasa. Pero se quita, ¿eh? Se quita, se quita. No, bueno, todo con ejercicio, ¿no? Hay que ejercitarlo, Hay que entonces, ejercitarlo, sí. O ir sí. a terapia craniosacral, gente, luego les platico de eso. Muy No, bueno. pues de una vez, ¿no? Muy Ya buen que, recurso. Terapia craniosacral. No, es que tengo que entrevistar a Margarita Soberón, que es la mera mera de terapia ya. craniosacral. Bueno, Algún día le voy a decir que la entrevisto pronto. Pero bueno, es un pues, tipo de terapia, en fin, yo no lo puedo explicar. Mejor la voy a ok, invitar y que ella nos explique. Pero que es muy, a mí me sirvió mucho en mi recuperación post-COVID, ¿eh? De verdad. mira, Ahora que todo el mundo, qué barbaridad, esta quinta ola estuvo feroz, ¿eh? a todos lo está agarrando. Y estábamos haciendo cuentas así de, pues quién sabe dónde te contagiaste. O sea, ya, a ese nivel, ¿no? Ya es en donde sea, la verdad. Sí, o sea, y o gente que se contagió y todo el tiempo traía cubrebocas y traía quién sabe qué. Sí, está muy contagiosa. Pero bueno, eso es Sí, lo que nos iba a pasar, que eventualmente nos íbamos a contagiar todos de COVID, así de es, alguna pues u ya otra forma. tenemos que aprender a vivir con esta cosa, mi amor. Ahí tenemos una ¿Verdad? gripa más que notar en la lista. Bueno, pues un Bueno, millón de gracias. a Este ti, lunes comienza la publicación de tus fotos, Pablo. Espero que te guste, pues yo creo que sí, que si no no me ya te digas, diré. ¿cómo esa palabra? Ay, sí, no, es cierto. No, 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 no No, estoy ya peleado sé, con estoy eso para vacilando. él. Al contrario, lo más que puede pasar es que no te deje de hablar, pero nada más. Que ya no me invites a tus clases, oigan, porque Sí, pues, aquí el señor es mi maestra, sí, yo a la clase, pero espero ya tener más. sí, yo también, Es yo que se también. nos enfermó el maestro, entonces ya no ha habido clases. Sí, ni me digas, que creo que es el primer día después de 2 semanas que me pongo ropa de normal. Lo demás había sido ropa de casa de pants y demás. Bueno, Bueno, en fin, siento que pues ya qué estoy bueno que estás regresando. mejor. Muchas gracias por la entrevista, por las Gracias a ti fotos y por el y a espacio. todos los que se unieron, muchas gracias. Y les recuerdo que se queda la grabación de la entrevista ahí puesta en mi feed Y si me da permiso, la comparto en mis redes también. y también totalmente tienes permiso de compartirla donde quieras. Yo te voy a Gracias. hacer colaborador y ya tú la puedes subir a donde quieras. Ah, buenísimo. ¿Sale? Muy bien, me gusta la idea. Sale. Bueno, Bueno, bye pues bye. muchas gracias, buenas noches a Muchas todos. gracias, buenas Gracias. noches. Bye Bye bye. bye.